Esta noche es el cumpleaños número 40 de Sebastián, mi único hijo. Estoy de pie en el vestíbulo principal, con una copa de champaña en la mano, sonriendo mientras saludo a don Esteban Escalante, el padre de Rodrigo, el mejor amigo de Sebastián. La fiesta está de lujo, Isabel, me dijo, con una mirada llena de admiración. Asentí levemente, con una sonrisa que no podía ocultar el orgullo. Todo es gracias a Camila, Esteban. Tengo mucha suerte de tener una nuera tan capaz y dedicada. Mis palabras eran completamente sinceras. Camila, con su belleza radiante y su gracia natural, es la pieza perfecta en nuestra familia, la persona que le dio a Sebastián la vida que siempre soñé para él. Justo en ese momento, el mariachi empezó a tocar El Rey, la canción favorita de mi difunto esposo. Sebastián, con su porte elegante y su sonrisa brillante, se acercó y tomó a Camila de la mano para llevarla al centro de la pista. Ella se deslizó entre los brazos de mi hijo, su vestido de seda color esmeralda con el logo de Gucci ondeando como una flor que se abre. Eran la pareja perfecta, el centro de todas las miradas. Al terminar el baile, Sebastián levantó su copa y con voz fuerte que resonó por todo el salón dijo: «Por mis 40 y por la mujer más maravillosa de mi vida, Camila». Los aplausos estallaron por todas partes. Al mirar hacia una esquina del salón, vi a Mateo, mi pequeño nieto, encogido en un sillón, absorto en la nueva tableta que Sebastián le había regalado. El niño sostenía el aparato, grabando a sus padres mientras bailaban. Se dibujó una sonrisa suave en mi rostro. Más tarde tendría que decirle que guardara la tablet y disfrutara de la fiesta. Los niños no deberían estar pegados a la pantalla tanto tiempo. Mientras pensaba en eso, vi a Miguel, el jefe de meseros que ha trabajado con mi familia por muchos años, acercarse con el rostro un poco preocupado. «Señora Isabel», susurró, «la barra principal se está quedando sin hielo y el nuevo empleado está todo confundido en la bodega de atrás. Temo que se interrumpa el servicio». No quería que un detalle tan pequeño arruinara el ambiente perfecto de la noche. «Déjamelo a mí», le dije en voz baja, dejando mi copa. «Conozco esta casa mejor que nadie. Tú sigue con lo tuyo». Crucé el pasillo de servicio con su suelo de azulejos fríos, un atajo que lleva al jardín trasero, donde están la bodega de bebidas y la barra al aire libre. La música y las risas se fueron apagando detrás de mí. Solo quedaba el canto de los grillos y el suave aroma del jazmín en la noche. Al acercarme a la bodega, de pronto escuché unas voces en susurro, suaves, pero lo suficientemente claras como para reconocerlas. Era la voz de Camila. «Aquí no, Rodri. Hay alguien Su frase fue interrumpida por otro sonido, uno que me heló la sangre. Di unos pasos más, muy despacio, y me escondí detrás de un enorme estante de roble con botellas de vino. Y entonces, mi mundo perfecto se hizo pedazos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. La escena ante mis ojos me dejó paralizada. Camila estaba acorralando a Rodrigo contra la pared de piedra, una mano suya enredada en su espesa cabellera, la otra aferrada a su hombro, y las manos de Rodrigo, el amigo al que mi hijo considera como un hermano, rodeaban fuertemente la cintura de ella. Se besaban. No era un beso apresurado o furtivo, era un beso profundo, intenso y lleno de familiaridad, como si lo hubieran hecho miles de veces. Tenía la garganta seca, la pinza de plata para hielo que tenía en la mano se me resbaló y cayó al suelo de piedra. Ambos se sobresaltaron, miraron hacia atrás con ojos llenos de pánico. Mi corazón se detuvo. Por suerte, el estante de vinos me cubría por completo. Miraron alrededor por unos segundos, sin notar nada fuera de lo común, y rápidamente se separaron, arreglándose la ropa con torpeza. Rodrigo le susurró algo al oído a Camila y se fue primero, desapareciendo en la oscuridad del jardín. Contuve la respiración, con el cuerpo rígido como una estatua. No podía moverme, no podía pensar. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, tan fuerte que temía que fuera a estallar. Traté de retroceder, de darme la vuelta, de huir de esta verdad repugnante, pero choqué con algo suave justo detrás de mí.
Me sobresalté y giré. Era Mateo. El niño estaba ahí, en silencio, como una sombra. Sus manitas seguían sosteniendo la tableta, cuya pantalla aún estaba encendida, iluminando su rostro con una luz azulada, extraña. Me miró y luego desvió la vista hacia el lugar donde su madre acababa de estar. Sus ojos ya no tenían la inocencia de siempre, sino una profundidad aterradora, una comprensión madura que dolía. No lloraba, tampoco parecía asustado. Solo tiró suavemente de mi manga, alzó su carita y me susurró con urgencia, pero con firmeza. «Shh, abuelita, tengo una sorpresa para mostrarte. No hagas ruido». Mateo no me dio ni un segundo para reaccionar. Agarró con fuerza mi mano, que estaba helada, y me jaló fuera de ese lugar, llevándome hacia una parte más tranquila del jardín, lejos de las luces y la música de la fiesta. No dijo nada más, solo me apretó la mano con fuerza. Nos quedamos en la oscuridad del jardín, con la luz plateada de la luna colándose entre las hojas. No me atrevía a mirarlo, solo sabía que esa noche, una parte de su infancia había sido robada. Tampoco necesitaba ver la sorpresa que quería mostrarme. Ya había visto suficiente. Me senté en un banco de piedra helado, lo abracé contra mi pecho y así nos quedamos, abuela y nieto, dos corazones rotos, entre los restos de una fiesta perfecta. El último motor se alejó en la distancia. El último invitado se había marchado. La mansión quedó sumida en un silencio denso, una calma que asfixiaba. Me senté sola en el despacho de mi difunto esposo, el lugar donde siempre encontraba paz. Pero esa noche, las paredes de roble solo me hacían sentir atrapada. Las palabras de Mateo, la imagen de ese beso, no dejaban de repetirse en mi cabeza como una película descompuesta. Pero no era un hecho aislado. No, era una llave oxidada que abría con precisión una habitación de la memoria que había cerrado sin darme cuenta. Una habitación llena de inquietudes y preguntas sin respuesta. El primer recuerdo volvió con toda claridad, como si hubiera sido ayer, aunque ya habían pasado 6 meses. Sebastián tuvo que ser internado de urgencia. Agotamiento y vértigo agudo, eso dijo el médico. Mi hijo, ese niño siempre lleno de energía, estaba ahí, pálido, en la cama del hospital, con tubos de suero por todos lados. El doctor ordenó reposo absoluto, sin teléfono, sin computadora, sin estrés. Yo estuve a su lado, día y noche, con el alma hecha trizas. Camila llegó al hospital la tarde del segundo día, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos de tanta preocupación. Esa imagen de esposa abnegada me conmovió profundamente. Me entregó una tableta, ya abierta en un correo de autorización para transferir una suma de dinero muy grande. Su voz era ronca. «Mamá, el socio del proyecto Laguna necesita el pago hoy mismo para evitar penalización por incumplimiento. Sebastián no puede revisar el correo, dice que está muy cansado. Me pidió que se lo mostrara a usted para que lo confirme. Su firma digital ya está configurada, solo falta su aprobación». Miré el rostro agotado de mi hijo, luego la expresión suplicante de mi nuera. Le creí y por encima de todo, por amor a mi hijo, no dudé ni un segundo. Puse mi dedo en el botón de aprobar, sintiendo que hacía lo correcto para aliviar la carga de mi hijo. Otro recuerdo afloró, más nítido aún. 3 meses atrás, el cartero del vecindario era nuevo y por error dejó un sobre en mi buzón en vez del de Sebastián. Era el estado de cuenta de la tarjeta de crédito adicional que mi hijo le había asignado a Camila. Yo pensaba entregárselo de inmediato, pero una línea en negrita detuvo mi vista. Un gasto inusualmente grande en el restaurante El Nido de la Serpiente. ¡Qué nombre tan extraño! Todo el mundo sabe que ese lugar es extremadamente privado y romántico, donde las parejas van a disfrutar de un espacio solo para 2. La fecha del pago fue el martes por la noche de la semana pasada. Sentí un pinchazo en el pecho. El martes pasado, yo estaba completamente segura de que Sebastián estaba en Guadalajara para asistir a una conferencia de bienes raíces. Yo misma lo llamé para recordarle que se abrigara porque en el altiplano hacía frío por las noches. Una sensación de inquietud vaga empezó a colarse en mi mente. Llamé a Camila, tratando de sonar lo más natural posible. «Camila, hija,
Vi un cargo extraño en el restaurante El Nido de la Serpiente. ¿No habrá sido un error? Del otro lado, ella soltó una risita, ligera y despreocupada. Ah, eso. Fui yo, mamá. Tuve que reunirme con Rodrigo. Él me está ayudando a hacer contactos importantes para conseguir nuevos proveedores de materiales. Es un cliente muy difícil. Teníamos que elegir un lugar discreto para hablar de negocios grandes, mamá. Para reforzar su explicación, un minuto después me mandó por mensaje una foto de una hoja escrita a mano. Unos cuantos garabatos con el título Notas de la reunión, nuevos materiales de construcción. Al ver la letra descuidada y los números escritos al azar, me regañé a mí misma. Isabel, estás vieja, paranoica y anticuada. Ellos están luchando por la empresa y tú aquí, pensando tonterías. Borré la foto y me olvidé del asunto. Hasta que hace un mes apareció la última pieza del rompecabezas. Como miembro fundadora del consejo directivo, tengo derecho a revisar los informes financieros trimestrales. Al repasar la lista de proveedores, un nombre desconocido me obligó a detenerme. Escalante Solutions, S.A.D.C.B. Los pagos a esa empresa eran mensuales y cada vez más altos, a un ritmo alarmante. Llamé al contador general, don Ricardo, un hombre que había trabajado con mi esposo casi 30 años. Le pregunté por esa empresa. Por teléfono, escuché claramente cómo tartamudeaba. Señora, esa es una consultora estratégica nueva. Todo lo maneja directamente la señorita Camila, y todos los documentos los firma ella misma. La duda en la voz de don Ricardo encendió todas las alarmas en mi cabeza. Esa misma tarde, busqué por mi cuenta información sobre Escalante Solutions. Su domicilio fiscal era solo una oficina virtual en el centro, un servicio de renta de direcciones legales. La representante legal era una joven llamada Alejandra Escalante de la Vega. No necesitaba adivinar. Seguro era algún pariente de Rodrigo. Ahora, en la oscuridad de mi estudio, esas piezas sueltas encajaban por sí solas, formando una imagen completa y espantosa. El mareo por agotamiento de Sebastián ocurrió justo cuando se necesitaba una firma importante. La cena de negocios en un restaurante romántico, el mismo día en que mi hijo estaba fuera por trabajo, y una empresa consultora estratégica fantasma, a nombre de una Escalante, que recibía cantidades enormes de dinero solo con la firma de Camila. Todo estaba conectado, apuntando a un plan calculado y cruel. No era solo una infidelidad. Estaban saqueando la empresa que mi esposo y yo construimos con toda una vida de esfuerzo. El dolor en mi pecho ya no era el de una madre traicionada. Se volvió frío. Se volvió determinación. No lloré. Las lágrimas, en ese momento, eran un lujo inútil. Tomé el teléfono. Mi mano no tembló ni un poco. Deslicé el dedo por la lista de contactos hasta encontrar un nombre con el que no hablaba desde hacía años. Licenciada Beatriz Rivas, abogada. Presioné el botón de llamada. El reloj en la pared marcaba las 2 de la madrugada. El tono del teléfono sonaba seco en medio de la habitación silenciosa. 1, 2 timbrazos. Pensé que tal vez tendría que dejar un mensaje. Pero entonces, alguien contestó. La voz de Beatriz Rivas sonó, sin rastro de sueño, fría y lúcida, como si siguiera sentada en su oficina a las 2 de la tarde, no de la madrugada. ¿Isabel? ¿Pasó algo grave? Tú nunca me llamas a esta hora. No di rodeos, el dolor ya se había comprimido en un propósito. Beatriz, te necesito. Ahora mismo, en tu oficina, a las 7 de la mañana. Por favor, trae al mejor experto financiero que conozcas. Un breve silencio. Pude imaginar a Beatriz incorporándose en la cama, su cerebro de abogada ya trabajando. Ahí estaré, respondió con firmeza. Y Herrera también. Después de la llamada, no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad hasta que los primeros rayos del amanecer se colaron por las cortinas. Ya había secado mis lágrimas. No era momento de llorar por una felicidad falsa, sino de limpiar los escombros que había dejado. Bajé a la cocina. El olor a café y los restos de la fiesta de anoche aún flotaban en el aire.
La empleada doméstica limpiaba en silencio, y Camila también estaba allí. Preparaba un vaso de agua con limón y miel, vestida con una bata de seda, su cabello rubio recogido con elegancia. Se veía increíblemente fresca y radiante, como si el beso furtivo en la oscuridad de anoche hubiese sido una dosis de belleza. ¿Durmió bien, mamá?, dijo mientras se giraba con una sonrisa perfecta. La fiesta de anoche fue maravillosa, ¿verdad? Todos dijeron lo mismo. Sentí las náuseas subir por mi garganta. Solo asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Tenía miedo de que, si abría la boca, lo que saldría no serían palabras, sino el asco que estaba tragando. Justo en ese momento, Sebastián bajó tambaleándose, una mano en la cabeza por la resaca. Se acercó por detrás de Camila, la rodeó con los brazos y apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por todo, mi amor», susurró. «Sin ti, yo no sería nada». Esa escena fue como una puñalada invisible que se hundía en lo más profundo de mi corazón. Mi hijo, mi pobre hijo ingenuo, abrazando a la misma serpiente que le estaba chupando la vida. No pude soportarlo ni un segundo más. «Mamá, tiene que ir temprano a la iglesia», murmuré, dándome vuelta con apuro. «Hay una misa especial». Esa fue la primera mentira de esta guerra, y sabía que no sería la última. La oficina de Beatriz estaba en el último piso de un rascacielos de vidrio con vista panorámica de la ciudad. El mobiliario era minimalista, vidrio, acero y madera oscura, irradiando un poder frío y eficiente. Beatriz, una mujer de más de 50 con el cabello platinado y corto, vestida con un traje perfectamente entallado, ya me esperaba. A su lado, un hombre delgado con gafas de carey gruesas. No dijo nada, solo me saludó con un gesto de cabeza. «Este es el señor Herrera», me presentó Beatriz. «Auditor forense. Si hay un número que miente, él lo va a encontrar». Nos sentamos. No hablé del beso. Mencionarlo solo haría que pareciera una suegra celosa y poco confiable. Planteé el asunto con profesionalismo, con una voz tan serena que yo misma me sorprendí. «Sospecho que hay un desfalco y un abuso de confianza grave ocurriendo dentro de la empresa de mi hijo. Las personas involucradas son mi nuera, Camila Vargas, y su socio de negocios, Rodrigo Escalante». Beatriz y el señor Herrera escuchaban con atención mientras yo les exponía las piezas que había logrado unir: el correo electrónico de autorización cuando Sebastián estaba hospitalizado, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito en un restaurante romántico, la existencia de la empresa fantasma Escalante Solutions. Di cifras, fechas, eventos. El señor Herrera solo tomaba notas en un cuaderno, sin hacer una sola pregunta, pero sus ojos, detrás de las gafas, eran como cuchillas, analizando cada palabra que salía de mi boca. Cuando terminé, Beatriz no perdió tiempo en darme el pésame. De inmediato delineó un plan de acción. «Isabel, como accionista fundadora, usted tiene pleno derecho de solicitar una auditoría interna sorpresa. Usaremos como pretexto la revisión de todos los procesos antes de lanzar el nuevo proyecto. El señor Herrera y su equipo intervendrán bajo el nombre de una firma auditora independiente». Ella se levantó y empezó a caminar frente a la ventana. «El plan se dividirá en 3 fases y debe mantenerse en absoluta confidencialidad. Fase 1. Bloqueo suave». Levantó un dedo. «Redactaré un documento legal solicitando que Sebastián, como director general, firme una orden para congelar temporalmente todos los gastos extraordinarios por encima de los 50,000 pesos, con el argumento de que son necesarios para el proceso de auditoría. Esta orden anulará por completo la capacidad de Camila para aprobar pagos grandes sin saberlo. Usted, Isabel, será quien le lleve el documento a Sebastián para que lo firme. Fase 2. Rastrear». Continuó. «El señor Herrera y su equipo tendrán acceso completo a los servidores de la empresa. Objetivo: rastrear el flujo de dinero de los últimos 180 días, analizar los encabezados de los correos de autorización para encontrar la dirección IP original y comparar los contratos fantasmas de Escalante Solutions con la agenda real de actividades». Fase 3. Recolección externa. Al mismo tiempo, yo prepararé oficios legales para solicitar estados de cuenta bancarios,
datos de telecomunicaciones de las compañías telefónicas y otras pruebas de terceros. Cerraremos el cerco desde todos los frentes. Esa misma tarde, llevé el expediente que Beatriz había preparado a la oficina de Sebastián. Mi hijo lucía agotado, aún con los estragos de la fiesta presentes. Puse el documento sobre su escritorio. Sebastián, hay unos papeles que necesito que firmes. Traté de mantener la voz tranquila. Es solo un control financiero rutinario. Tu papá lo hacía todos los años para asegurarse de que todo estuviera en orden. Él tomó el bolígrafo con desgano. Mamá, tú encárgate. Yo confío en ti. Confiaba en mí, con una confianza total. Apenas miró el documento y lo firmó sin leer ni una línea. La firma de mi hijo era ahora la llave que abría la primera puerta para destapar la verdad sobre la mujer que él tanto amaba. Apenas tomé el expediente, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Camila entró con una sonrisa radiante. Te traje café, amor. Pero su sonrisa se desvaneció al ver el expediente en mis manos, con el logo del despacho de Beatriz claramente visible. Su mirada se tensó con una chispa de desconfianza. ¿Qué pasa, suegra? ¿Qué papeles son esos que se ven tan serios? Mi corazón dio un vuelco, pero mi cara se mantuvo serena. Oh, nada importante, hija, respondí con voz ligera. Solo unos documentos fiscales rutinarios. Le pedí a Beatriz que los revisara para estar segura. Por suerte, Sebastián intervino. Es cosa de mi mamá, no te preocupes. Pura documentación del consejo directivo. Se volvió hacia Camila, ya sin rastros de cansancio, con una ternura en el rostro. Prepara la cena, ya casi llego a casa. Camila me lanzó una última mirada, desconfiada, pero al final se dio la vuelta. Cuando la puerta se cerró, por fin pude respirar. Apreté el expediente entre mis manos. La primera batalla estaba ganada, aunque fuese una victoria silenciosa. La cena de esa noche transcurrió en un silencio tenso que parecía solo yo notar. Camila seguía actuando perfectamente como la esposa dedicada. Sebastián lucía agotado tras la fiesta, y yo apenas podía tragar cada bocado como si estuviera tragando pedazos de vidrio. Después de cenar, puse la excusa de que me sentía cansada para irme temprano a mi habitación. Necesitaba un espacio seguro, un lugar para enfrentar la verdad que mi nieto de 8 años estaba a punto de revelarme. Llamé a Mateo a mi cuarto y le dije que quería ver los videos divertidos de la fiesta de cumpleaños de su papá. El niño entró y cerró la puerta en silencio. Luego, sin que yo tuviera que decirle nada más, giró el pestillo con determinación. Ese pequeño gesto de un niño me apretó el corazón. Él entendía que todo era más grave de lo que yo pensaba. Se sentó a mi lado en el sillón, me entregó la tableta y me miró directamente a los ojos, sin evitar mi mirada. Mírelo desde el minuto 17:32, susurró con claridad. En ese momento, mi gatito se había perdido y salí corriendo detrás del bar al aire libre para buscarlo. Una explicación breve, lógica, que encubría una verdad dolorosa. Se había convertido, sin querer, en testigo. Mi mano temblaba un poco al tocar la pantalla. Avancé hasta el minuto que él indicó. El video comenzó con imágenes movidas mientras Mateo caminaba. Luego la imagen se estabilizó y enfocó un rincón detrás del estante de licores. La calidad de imagen y sonido de esa tableta cara era aterradoramente nítida. Volví a ver la escena que me perseguía. Un beso apasionado, la familiaridad en cada uno de sus movimientos. Pero esta vez también había sonido. La voz de Rodrigo se oyó, grave y llena de intención. Un contrato más y tendremos suficiente para comprar el departamento en San Diego. Ya no tendrás que ver a la vieja de él nunca más. Contuve la respiración. La vieja de él. Estaba hablando de mí. Luego la voz de Camila, dulce pero helada como el hielo. Ten paciencia, Rodri. Mi marido ya empezó a preguntar por algunos gastos. Hay que tener más cuidado. Esperemos a que se firme el nuevo proyecto. Mi marido. Esas 2 palabras fueron como 2 agujas envenenadas directas al corazón. Mi marido. Así se refería a mi hijo, el hombre que le había dado todo, el mismo que anoche la llamó
la mujer más maravillosa de mi vida, frente a cientos de invitados. Abracé fuerte a Mateo. La rabia y el dolor me quemaban por dentro, pero tenía que contenerme. No podía permitir que mi nieto me viera derrumbarme. No hablé sobre lo que acabábamos de escuchar, solo le acaricié el cabello y le dije con voz firme: Mateo, eres un niño muy valiente. Este video es muy importante. Necesito pedirte prestado esto para poder ayudar a tu papá. ¿Confías en mí? El niño no dudó ni un segundo. Me miró con esos ojos puros pero decididos, y asintió. En ese momento supe que no solo estaba luchando por mi hijo, sino también por proteger la inocencia que acababa de ser manchada de mi nieto. A la mañana siguiente, llevé la tableta a la oficina de Beatriz. Ella no vio el video. Solo llamó de inmediato a un experto en tecnología. Frente a mí, el experto copió todos los datos de la tableta a un disco duro especializado. Todo fue sellado cuidadosamente en una bolsa etiquetada y ambas firmamos un acta de registro. El original fue guardado en la caja fuerte de la oficina legal. Las pruebas electrónicas son muy fáciles de impugnar, explicó Beatriz. Tenemos que hacer todo correctamente desde el principio. Luego vino el turno de las cámaras de seguridad de la fiesta. ¿Las cámaras de la villa grabaron algo?, preguntó Beatriz. Asentí. Ella levantó el teléfono y llamó directamente al administrador de la propiedad. Al principio, él dudó, poniendo excusas sobre políticas de privacidad y derechos de los huéspedes. Beatriz no alzó la voz, solo dijo una frase, con un tono helado como el acero. Tiene dos opciones. Una, cooperar y entregarnos una copia en los próximos 15 minutos. O dos, recibir una citación judicial mañana junto con una denuncia por obstrucción a la investigación. Le recuerdo, por si se le olvidó, que mi familia es dueña de este lugar. No somos inquilinos. 15 minutos después, nuestro equipo técnico ya estaba en la sala de seguridad del conjunto residencial. El video de la cámara de vigilancia en la barra del bar tenía un ángulo más amplio, más claro. Mostraba a Camila y Rodrigo de pie allí, conversando de manera cercana, con la mano de Rodrigo posándose de vez en cuando sobre la cintura de Camila, casi 10 minutos antes de que se besaran. La evidencia se volvía cada vez más sólida, demostrando que no se trataba de un acto impulsivo. Lo más difícil, dijo Beatriz cuando regresamos a la oficina, será conseguir las cámaras del hotel. Con base en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que yo había guardado, Beatriz logró identificar 2 hoteles 5 estrellas que Camila y Rodrigo solían frecuentar. Pedir un video de una mujer infiel es imposible, dijo, pero pedir uno de un socio comercial con posibles conductas fraudulentas es otra cosa. Redactó un oficio legal y lo envió directamente a la administración de ambos hoteles. La redacción era brillante. No mencionaba el nombre de Camila. En su lugar, solicitaba extraer todas las grabaciones del pasillo en fechas y horarios específicos bajo la razón de investigación interna sobre reuniones no autorizadas del señor Rodrigo Escalante con competidores de nuestra empresa, sospechando de filtración de información confidencial y perjuicio a los intereses de los accionistas. Fue una jugada perfecta. Bajo presión legal y con una justificación económica razonable, ambos hoteles cooperaron. Al atardecer, llegaron los resultados. Eran videos sin sonido, pero su impacto superaba al de 1000 palabras. El video mostraba claramente a Camila y Rodrigo saliendo juntos del ascensor, caminando por el mismo pasillo, y luego, varias horas después, saliendo juntos nuevamente. Las fechas del video coincidían perfectamente con los viajes de trabajo de Sebastián. Al final del día, Beatriz colocó 3 discos duros sellados cuidadosamente sobre la brillante mesa de madera entre nosotras. Uno contenía el video de Mateo, uno, el video de la cámara del conjunto residencial, y el otro, las grabaciones del hotel. Esta es la primera capa de evidencia, Isabel, dijo Beatriz, con una mirada afilada dirigida a mí. Su fachada perfecta ya fue perforada. Ahora es hora de diseccionar el núcleo. Salí de la oficina de Beatriz con los 3 discos duros sellados en el maletín. Pesaban mucho, no por su masa física, sino por el peso de la verdad desnuda que contenían. La fachada perfecta de Camila había sido perforada por imágenes que no sabían mentir.
Ahora tocaba diseccionar el núcleo, donde el flujo del dinero sucio seguía corriendo en silencio como una vena venenosa. El lunes por la mañana, el señor Herrera y su equipo, 2 jóvenes expertos con rostros serios y laptops que no soltaban ni un segundo, se presentaron oficialmente en la sede de la empresa. Fueron presentados por la junta directiva bajo un nombre totalmente neutral: Empresa de Auditoría Independiente Veridata, que llegaba para realizar una revisión financiera periódica solicitada por el Consejo antes de lanzar un nuevo proyecto. Nadie, salvo Beatriz y yo, conocía su verdadera misión. Yo estaba ahí, interpretando el papel de accionista fundadora preocupada por la seguridad de la compañía. Supervisé la entrega de la sala de reuniones privada para su uso. El señor Ricardo, director financiero leal que había trabajado con mi esposo desde el inicio, parecía algo inquieto. Me apartó a un lado y susurró: «Señora Isabel, ¿ocurre algo? ¿Todo está bien?». Puse mi mano sobre su hombro, tratando de transmitir una tranquilidad que ni yo misma sentía. «Es solo un procedimiento, Ricardo. Ya sabes, antes de iniciar un gran proyecto inmobiliario, todo tiene que estar en orden. Coopera con ellos al 100%, ¿sí?». Asintió. Su expresión se relajó un poco. Me dolía mentirle a alguien tan bueno como él, pero no tenía alternativa. A media mañana, la puerta de la sala de reuniones donde trabajaba el equipo de auditoría se abrió. Camila entró con una bandeja de café recién hecho y croissants aún tibios. Sonrió con amabilidad, profesionalismo y una aparente buena disposición. «Hola, soy Camila, estoy a cargo del Departamento de Desarrollo de Proyectos. Traje unos bocadillos para que todos puedan trabajar con más energía. Si necesitan algún expediente o documento de mi departamento, no duden en decírmelo». Era una actriz consumada. Esa seguridad, esa apariencia de colaboración amistosa, me ponía la piel de gallina. No sabía que justamente esos documentos que tan gustosamente ofrecía proporcionar serían lo que la hundiría. La primera tarde, cuando casi todos se habían ido, el señor Herrera me llamó aparte a la sala de juntas. No dijo nada. Solo conectó su computadora portátil a la pantalla grande de la pared. En la pantalla apareció un estado de cuenta del banco de Escalante Solutions. «Señora Isabel, ¿reconoce este pago?». Me señaló una línea con una transferencia a una empresa de diseño de interiores de lujo en Polanco. La cifra coincidía al centavo con el costo de remodelación del penthouse que Camila y Sebastián habían comprado hacía unos meses. Recuerdo perfectamente cómo Camila me lo presumió con entusiasmo, diciendo que era su bono de fin de año por haber cerrado un contrato importante. Una mentira descarada, pagada con el dinero de mi hijo. El segundo día, la investigación entró en una fase más delicada. El equipo de auditoría solicitó acceso al servidor de correos de la empresa para cotejar las transacciones. El jefe de informática, un joven meticuloso, siguió el protocolo. Llamó al CEO, Sebastián, para pedir autorización. Sebastián, que en ese momento estaba reunido con unos socios, me llamó de inmediato. «Mamá, los de auditoría quieren entrar al servidor de correos. ¿Es necesario? Me parece algo delicado». El corazón me latía con fuerza. Era un paso arriesgado, pero necesario. «Sí, hijo, yo lo pedí», respondí con firmeza. «Es parte del proceso. Dales acceso completo. No tenemos nada que ocultar». Esa última frase fue como una puñalada en mi conciencia. Estaba usando la integridad de mi hijo para destapar la podredumbre de su esposa. Ese riesgo valió la pena. El primer hallazgo impactante llegó al final del día. El señor Herrera descubrió un contrato de 2 millones de pesos firmado entre Camila y Escalante Solutions. El contenido del contrato: elaborar un informe de investigación de mercado inmobiliario en la zona de la Riviera Maya. Una cantidad enorme para un simple informe, pero al contrastarlo con la base de datos interna y los correos de los jefes de ventas y mercadotecnia, nadie había oído hablar de ese informe ni lo había visto jamás. No existía. Un contrato fantasma, un producto fantasma, pero con dinero real. El segundo hallazgo fue aún más sofisticado y cruel. Analizaron el correo de autorización que yo, con todo el dolor, firmé cuando Sebastián estaba hospitalizado.
Con herramientas forenses, extrajeron el encabezado del correo. El resultado reveló que no se envió desde la red del hospital ni desde una red móvil 4G del teléfono de Sebastián. Fue enviado desde una IP pública de una cafetería Starbucks, a 2 cuadras del departamento de Rodrigo. La huella digital lo delataba todo. Ese fin de semana, el señor Herrera nos citó a Beatriz y a mí en su oficina. No habló mucho. Solo proyectó en la pared blanca un diagrama complejo. Señora Isabel, licenciada, dijo con el puntero láser en la mano. Este es el mapa del flujo de dinero. En la pantalla, unas flechas azules indicaban los flujos legales, sueldos, pagos a proveedores legítimos. Pero entre ellas había una red enmarañada de flechas rojas, como una telaraña venenosa. El dinero de la cuenta de la empresa de Sebastián, señaló el punto de origen, fluye hacia la cuenta de Escalante Solutions. De ahí se fragmenta. El puntero láser se movía. Una parte se usó para pagar las deudas de las tarjetas de crédito a nombre de la señora Camila. Otra parte se transfirió directamente para cubrir las cuotas del auto deportivo del señor Rodrigo. Y la mayor parte hizo una pausa sobre el icono de un banco extranjero. Fue enviada a una cuenta de inversión en las Islas Caimán. Me quedé mirando fijamente la cifra total al final de la pantalla. Un número que me hizo ver borroso me mareó. En el último año, habían drenado casi el 15% de las ganancias netas de la empresa. Mi rabia ya no ardía como fuego. Se había enfriado, solidificado en un bloque de hielo dentro del pecho. Me giré hacia Beatriz, con la voz completamente apagada. ¿Estos números son suficientes para acusarlos? Beatriz me miró, con una expresión aguda y comprensiva. Isabel, respondió, estos números son el esqueleto. Ahora tenemos que ponerle carne. Beatriz comenzó la campaña de ponerle carne de forma silenciosa y veloz. Ella envió a un investigador privado, de apellido Salinas, un ex policía de más de 50 años, con una mirada que veía a través de las mentiras y una actitud tan serena que imponía respeto. Primer objetivo, el bartender que atendía la barra al aire libre durante la fiesta. Salinas no lo buscó en su casa. En cambio, fue a un bar ruidoso en el centro, donde él trabajaba los fines de semana. En ese ambiente bullicioso, Salinas se le acercó como un cliente cualquiera. Al principio, después de algunas charlas triviales, el bartender admitió que había visto a la señora Camila y al joven Rodrigo muy acaramelados en un rincón apartado. Incluso describió cómo se susurraban cosas. Salinas, con su consentimiento, grabó toda la breve conversación. Pero solo 2 días después, cuando Salinas volvió con un informe ya redactado para que él lo firmara, todo había cambiado. El bartender, de pronto, se mostró evasivo. Creo que me equivoqué, dijo, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Estaba bastante oscuro, y yo también estaba ocupado. Tal vez no eran ellos. Salinas no discutió. Sus ojos curtidos se deslizaron hasta la muñeca del muchacho, donde un reloj reluciente y nuevo brillaba bajo la luz amarilla del bar. Ese reloj costaba al menos 3 meses de sueldo de un bartender. Salinas no dijo una palabra. Simplemente levantó el teléfono, tomó una foto clara del reloj y se fue. Esa noche, Beatriz me llamó. Está bien, dijo sin mostrar enojo. Un testigo comprado vale más que uno común. El cambio repentino de declaración justo después de recibir un beneficio económico. Esto es prueba de obstrucción a la investigación y de soborno a testigos. Camila nos acaba de entregar con sus propias manos otra arma más. El segundo objetivo era más delicado. Una joven contadora de la empresa, quien había gestionado los pagos a Escalante Solutions. Beatriz dijo que ese caso no era para Salinas. La intimidación no funcionará, explicó. Necesitamos confianza. Así que fui yo quien tuvo que intervenir. Llamé a la chica y la invité a tomar un café en una panadería pequeña y discreta, en un callejón viejo. La contadora, llamada Sofía, llegó al lugar con el rostro pálido y las manos temblorosas. Era muy joven, probablemente recién graduada. En ese café silencioso, después de asegurarle que la protegería, las lágrimas del miedo empezaron a rodar por sus mejillas.
Contó que Camila solía enviarle solicitudes urgentes de pago para Escalante Solutions por mensajes privados, en lugar de usar el correo institucional. Cada vez, Camila añadía algo como: «Es un gasto sensible de Sebastián, solo hazlo rápido, no lo pongas aún en el informe general». Sofía rompió en llanto. «Sabía que había algo mal, señora, pero tenía miedo. No me atrevía a contradecir a la esposa del jefe. Tenía miedo de perder mi trabajo». Confesó que, por miedo, había tomado capturas de todas esas conversaciones y las guardó en un USB, por si algún día intentaban culparla. Rápidamente, la joven sacó el USB del bolso con las manos temblorosas y lo puso sobre la mesa. «Se lo entrego a usted». Le tomé la mano, helada. «Hiciste lo correcto, Sofía. Fuiste muy valiente. Te vamos a proteger, no vas a perder tu trabajo y nadie podrá hacerte daño». Después, Beatriz ayudó a Sofía a redactar un informe detallado, firmado y notariado por un abogado. Ese pequeño USB era la prueba contundente de la implicación directa de Camila. El tercer objetivo era el más difícil de alcanzar: el chofer personal de Rodrigo, un hombre mayor que había servido a la familia Escalante desde que Rodrigo era un niño. Salinas volvió a entrar en escena. Esta vez se acercó al chofer como un viejo amigo del gremio de seguridad que se reencontraba por casualidad tras muchos años. Después de unas cervezas en una cantina de barrio, el chofer empezó a quejarse de su trabajo. Comentó que últimamente el joven Rodrigo lo hacía dar vueltas sin sentido a lugares raros que no eran ni la oficina ni la casa. No sabía quién era Camila, solo la describió como una mujer rubia muy guapa que siempre llevaba gafas de sol. Pero lo más importante fue cuando le mostró a Salinas su vieja libreta de registro de viajes, una costumbre de choferes veteranos. Ahí anotaba con precisión fechas, horas y lugares de recogida y destino. Esos lugares, hoteles 5 estrellas, departamentos de lujo, coincidían perfectamente con los datos de las cámaras que ya teníamos y con los viajes de trabajo de Sebastián. Salinas fotografió discretamente toda la libreta con su celular. Mientras nosotros reuníamos pruebas en silencio, Camila lanzó su contraataque. No fue un ataque directo, fue mucho más retorcido. Envió un correo electrónico a todas las tías, tíos y primos de la familia. El contenido del correo estaba lleno de falsa preocupación. «Escribo este correo porque estoy realmente preocupada. Últimamente mamá Isabel no se ha sentido bien. Se la nota pensativa y a veces tiene confusiones preocupantes sobre el negocio. He intentado hablar con ella, pero parece que no confía en mí. Me preocupa su salud mental». Mi teléfono no paraba de sonar. Una tía mía llamó, con la voz llena de angustia. Mi primo me mandó mensajes preguntando si todo estaba bien. Fue un golpe a mi credibilidad, un intento de hacerme quedar como una vieja paranoica, celosa y senil. No respondí a nadie. Solo tomé una captura de pantalla del correo y se la mandé a Beatriz. Ella contestó casi de inmediato: «Perfecto. Otra prueba más de manipulación y de intento de encubrir su culpa. Quiere deslegitimar tu testimonio antes de que puedas hablar. Cuanto más se mueve, más se enreda en la red». Esa red de la que hablaba Beatriz se cerraba cada vez más, pero yo sabía que aún tenía huecos. Los testimonios pueden ser retirados, los testigos pueden desaparecer. Camila y Rodrigo, con su astucia y su descaro, todavía podían encontrar una salida. Necesitábamos un golpe definitivo, un mazazo que rompiera toda resistencia. En la oficina de Beatriz, ella colocó sobre la gran mesa de madera varios archivos encuadernados con esmero. Informes de auditoría, discos duros sellados, declaraciones notariadas. Era un verdadero arsenal. «Isabel», dijo con tono firme, «tenemos pruebas suficientes para demandarlos, para llevarlos a juicio, pero un juicio puede durar años. Ellos apelarán, dilatarán. Mientras tanto, Sebastián sufrirá y la empresa se verá afectada. Para ganar de forma contundente y rápida, necesitamos un golpe letal». Hizo una pausa y me miró directo a los ojos. «Tenemos que atacar donde menos se lo esperan, la familia Escalante». Me quedé helada. Don Esteban Escalante era un viejo zorro de los negocios, un hombre que anteponía el honor de su familia por encima de todo. Él haría cualquier cosa para proteger a su hijo. Pero Beatriz
Ya tenía un plan. No escribió un correo electrónico que pudiera ser borrado fácilmente. Redactó una carta formal impresa en papel membretado de la firma de abogados, cuidadosamente sellada y enviada por un servicio de mensajería segura directamente a la oficina de don Esteban. El contenido de la carta era una obra maestra de estrategia psicológica. No acusaba, no amenazaba, solo informaba de manera formal. Estimado don Esteban, estamos llevando a cabo una investigación interna sobre graves irregularidades financieras relacionadas con el señor Rodrigo Escalante. Por respeto a la relación de colaboración de largo plazo entre nuestras dos familias, solicitamos con urgencia una reunión privada con usted para discutir el asunto de manera discreta, con el fin de evitar daños innecesarios a la reputación de ambas partes. 2 días después, el secretario personal de don Esteban llamó a Beatriz. Se pactó una reunión en un club exclusivo para empresarios en Polanco, Ciudad de México. Era una fortaleza de la élite, un lugar neutral, discreto y lleno de poder. Beatriz y yo llegamos a la hora acordada. Don Esteban ya estaba esperándonos en un salón privado revestido en madera de roble, con un leve aroma a puros finos y cuero. Detrás de él estaba su abogado personal, con el rostro más frío que el mármol. Don Esteban fue extremadamente cortés, pero en su mirada había una arrogancia imposible de ocultar. Comenzó preguntando por la salud de Sebastián, alabando el éxito de la fiesta. Luego fue directo al grano, con el tono de un padre que soluciona los errores de su hijo descarriado. Beatriz, Isabel, he escuchado algunos rumores. Sé que los jóvenes a veces actúan de forma impulsiva, sin pensar. Si esto es un lío de faldas, déjenme encargarme. Se recostó en su silla con aire de superioridad. Me aseguraré de que Rodrigo lo termine de inmediato, y por supuesto, habrá una compensación justa por el daño causado a su familia. Mi mano se apretó debajo de la mesa. Para él, esta traición, este engaño, era simplemente algo que podía comprarse con dinero. Guardé silencio, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. Beatriz sonrió, una sonrisa helada que no alcanzaba los ojos. Gracias por su amabilidad, don Esteban. Pero no estamos aquí para hablar de asuntos sentimentales. Hizo una pausa breve, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Estamos aquí para hablar de delitos financieros. Beatriz no mostró videos ni fotos de ningún beso. Esas cosas eran demasiado íntimas, demasiado fáciles de desestimar como errores personales. En su lugar, colocó sobre la mesa un mapa del flujo de dinero de la empresa de Herrera, lleno de flechas rojas como una red cancerígena. Luego, puso al lado una copia del acta constitutiva de la empresa Escalante Solutions. En ella, un nombre estaba rodeado con bolígrafo rojo: Alejandra Escalante de la Vega. Beatriz levantó la mirada y miró directo a los ojos de don Esteban, con una voz neutral, sin rastro de emoción. Su sobrina, ¿verdad? La hija de su difunto hermano menor. Tengo entendido que recién se graduó en Historia del Arte. Quizá ella no sepa que su nombre está siendo utilizado para lavar una cantidad considerable de dinero, sacado de la empresa de mi hijo. El rostro de don Esteban cambió de inmediato. La cortesía desapareció, la arrogancia se esfumó. Miraba fijamente ese nombre como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos se entrecerraron. La autosuficiencia dio paso a una furia helada, la ira de un patriarca al ver el honor de su familia mancillado. Ya no se trataba de un error de su hijo, era un acto vil, una vergüenza imperdonable. Utilizar el nombre de una sobrina huérfana para cometer un robo. No nos dijo ni una palabra. Se giró hacia su abogado, con una voz grave y cortante como el acero. Llama de inmediato al jefe de seguridad, que bloquee todos los accesos y haga una copia completa de los servidores, correos y mensajes internos de Rodrigo de los últimos 2 años. Quiero todo en mi escritorio en 1 hora. Solo después de dar la orden, volvió a mirarnos. La mirada de él ya no era la de un adversario, sino la de un socio forzado. ¿Qué más hicieron?, preguntó. Beatriz expuso con calma el resto: los contratos falsos, los correos electrónicos con autorizaciones falsificadas enviados desde una cafetería, el soborno al bartender con un reloj caro. Cuanto más escuchaba don Esteban, más se oscurecía su semblante.
Cada prueba era como un clavo más en el ataúd que enterraba a su propio hijo. Finalmente, se puso de pie, su figura imponente proyectando sombras sobre toda la sala. La familia Escalante no tolera el robo ni el engaño, declaró, cada palabra tallada en piedra. Tendrán todo lo que necesiten. Proveeré una declaración jurada y todos los datos que ha recabado mi equipo de seguridad. A cambio, miró directamente a Beatriz. Solo tengo una petición. El nombre de mi nieta, Alejandra, no debe aparecer en ningún expediente público. Beatriz asintió. Es un trato justo. Lo habíamos logrado. No solo teníamos más pruebas, ahora contábamos con un aliado poderoso que castigaría con sus propias manos a su hijo por el honor de la familia. El viejo zorro había decidido arrancarse la pata atrapada en la trampa. En la siguiente reunión estratégica en la oficina de Beatriz, no desplegó carpetas legales secas. En su lugar, me empujó un folleto impreso con lujo, en papel brillante. En la portada había una imagen renderizada de un complejo urbano moderno, resplandeciente bajo la luz del atardecer, con letras doradas en relieve. Lanzamiento del proyecto Altos de Querétaro. Aquí, dijo Beatriz, su dedo largo señalando el folleto. Aquí está nuestro escenario. Miré la imagen y sentí una punzada en el pecho. Altos de Querétaro era la pasión de Sebastián, su sueño, el futuro de la empresa. Había entregado cuerpo y alma a ese proyecto, y ahora, el lugar donde pensaba cosechar gloria estaba por convertirse en el sitio del derrumbe de su familia. Una ironía cruel. Pero Beatriz tenía razón, era el lugar perfecto, un escenario lo suficientemente grande, con luces suficientes, para derribar a quienes habían destruido sus cimientos desde dentro. El plan final se trazó con la precisión de una operación militar. Actuaríamos en silencio, 24 horas antes del evento. Beatriz y su equipo de jóvenes abogados trabajaron toda la noche. Las luces de su oficina brillaban en medio de la oscuridad de la ciudad. Prepararon un expediente urgente de cientos de páginas, cada una afilada como una cuchilla de papel. Incluía la declaración jurada de don Esteban, con pruebas irrefutables recolectadas por su equipo de seguridad desde el servidor de Rodrigo. El informe de auditoría detallado del señor Herrera. Discos duros con videos extraídos de la tableta de Mateo y cámaras de seguridad. El testimonio entre lágrimas de la contadora Sofía. Y también las pruebas del soborno al bartender. Presentaron la demanda ante el juzgado civil, solicitando la emisión de una medida urgente de protección con 3 peticiones clave. 1. El congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias de Camila Vargas y Rodrigo Escalante relacionadas con los fondos de la empresa. 2. La suspensión indefinida de todos los derechos de firma, representación legal y acceso a cualquier sistema por parte de Camila en la empresa. 3. Requerir a la empresa de telecomunicaciones que selle y entregue todos los datos de llamadas y mensajes entre los números de Camila y Rodrigo en los últimos 6 meses. A la mañana siguiente me quedé inmóvil junto al teléfono, esperando. A las 9 en punto, Beatriz llamó. «Ya firmaron», dijo brevemente. Un juez había firmado la orden. La orden fue enviada simultáneamente a los principales bancos y al departamento legal de la empresa por vía electrónica. Un acto invisible, sin hacer ruido. Camila y Rodrigo, seguramente ocupados en ese momento dando órdenes, gritando, preparándose para el evento más importante de sus carreras, no tenían idea de que ya les habían quitado todas sus armas financieras, que estaban completamente desconectados del flujo vital de la empresa. Se habían convertido en generales en el campo de batalla sin ejército. Esa noche, fui a la oficina de Sebastián. Mi hijo estaba de pie junto a la gran ventana, mirando el modelo a escala del proyecto Altos de Querétaro. Los edificios diminutos estaban iluminados por pequeñas luces que parecían una ciudad de ensueño. Sus ojos brillaban de orgullo, pero también reflejaban la preocupación de quien está a punto de entrar en una gran batalla. No se dio cuenta de que yo había entrado. Dejé una taza de té de manzanilla sobre su escritorio. «Lo estás haciendo muy bien, Sebastián». Se volteó y sonrió con cansancio. «Gracias, mamá. Solo espero que todo salga bien mañana. Esto lo es todo para mí, mamá. El legado de papá y el futuro de Mateo». Sentí un nudo en la garganta.
Le puse una mano en el hombro, tratando de que no me temblara la voz. No podía decirle la verdad, no esa noche. Esa noche él necesitaba sentirse un héroe, un líder. Mañana, tal vez, podría derrumbarse, pero esa noche tenía que mantenerse firme. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, dije, cada palabra como un susurro del pasado. Él siempre decía que tenías un corazón más fuerte de lo que creías. Recuerda eso, pase lo que pase mañana. Yo siempre estoy aquí. Él me abrazó con fuerza, un abrazo lleno de confianza. Tuve que morderme los labios para no romper en llanto sobre el hombro de mi hijo. La mañana del evento, me paré frente al armario, eligiendo como quien se prepara para la guerra. No elegí el negro del luto, ni los colores brillantes de la celebración. Elegí un vestido azul marino, un color de seriedad, sobriedad y poder silencioso. Cuando estaba por salir, Mateo corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas. No dijo nada, solo me miró con esos ojos grandes y redondos. En ellos no había miedo, solo comprensión y una confianza absoluta. Abrió su pequeña mano y dentro tenía una piedra blanca, lisa, que había recogido en el arroyo. Para que la abuela tenga buena suerte. Me agaché y tomé la piedra. Todavía guardaba el calorcito de la palma de mi nieto. La apreté con fuerza, sintiendo su firmeza. Por eso lucho. Llegué temprano al lugar del evento. El hotel de lujo estaba decorado con todo su esplendor. Vi a Camila de pie en medio del vestíbulo, dando instrucciones al personal, con la presencia imponente y elegante de una reina. Todo estaba bajo su control. Me vio, sonrió y se acercó. ¿Mamá llegó temprano? ¿Qué le parece? Todo está perfecto, ¿verdad? La miré directo a los ojos, esos ojos azul claro que alguna vez me conquistaron, pero que ahora eran solo una superficie tranquila ocultando mentiras. Le devolví una sonrisa propia, una tan serena que helaba. Lo sé, hoy será un día inolvidable. El salón de eventos del Gran Querétaro estaba a reventar. El aire espeso con el aroma de perfumes costosos, ambición y expectativas. Los inversionistas, socios, funcionarios de la ciudad y la prensa ocupaban todos los asientos. Las luces del escenario brillaban con intensidad, enfocadas en la enorme pantalla donde giraba con orgullo el logo del proyecto Altos de Querétaro. En mi mano seguía apretada la piedra de Mateo, su firmeza fría dándome fuerza. Entonces Sebastián subió al escenario. Mi hijo, con un traje perfectamente entallado, se veía seguro y sereno. Habló de visión, de pasión, de construir un legado para la ciudad, no solo de levantar bloques de concreto. Su voz retumbaba, llena de entusiasmo y sinceridad. Mi corazón rebosaba de orgullo y a la vez se rompía. Hablaba con tanta fe sobre un futuro brillante, sin saber que en solo unos minutos el pasado regresaría para destrozar su presente. Me senté en la primera fila, junto a un asiento vacío que había reservado para Beatriz. Camila estaba justo al lado mío. Hoy ella era la imagen perfecta, una esposa dedicada y orgullosa. De vez en cuando se inclinaba hacia mí, susurrándome al oído cosas como, ¿verdad que está increíble, mamá? Cada palabra suya era como una aguja clavándose en mi piel. Rodrigo estaba justo en la fila de atrás, aplaudiendo en los momentos más oportunos. Eran una pareja de actores brillantes, interpretando el acto final de su obra. Sebastián terminó su discurso entre aplausos ensordecedores. Sonreía radiante, y comenzó la parte de preguntas y respuestas. Una periodista de un importante diario económico se puso de pie y empezó a hacer la primera pregunta. Justo en ese momento, las dos grandes puertas de roble del auditorio se abrieron de golpe. Todo sonido se detuvo. Beatriz entró. No venía sola. Detrás de ella iban dos personas, un hombre de traje formal, que reconocí como secretario del juzgado, y una mujer joven con un portafolio. Caminaban sin prisa, pero cada paso que daban imponía una autoridad que hizo que todo el auditorio guardara silencio. Todas las miradas, desde el escenario hasta la última fila, se centraron en ellos. Sebastián se quedó en blanco a mitad de su respuesta, mirándolos desconcertado. Camila frunció el ceño, molesta por la interrupción grosera.
En la fila de atrás vi que Rodrigo comenzaba a moverse inquieto, claramente nervioso. Beatriz subió directamente al escenario, caminando hacia mi hijo. Lo saludó con una inclinación respetuosa y tomó el micrófono de manos del moderador. «Disculpen la interrupción», dijo, con una voz clara y firme que resonó por todo el auditorio sin necesidad de esforzarse. «Mi nombre es Beatriz Rivas, abogada representante del consejo fundador de la empresa. Tenemos un anuncio urgente, directamente relacionado con la transparencia e integridad de este proyecto». El auditorio contuvo el aliento. Los reporteros levantaron sus cámaras al unísono. Beatriz hizo una seña a la joven que la acompañaba. La muchacha, tranquila, conectó una memoria USB al proyector. El lujoso logo de Altos de Querétaro desapareció. En su lugar, apareció en la pantalla gigante el mapa de flujo de dinero del señor Herrera. Flechas rojas cruzaban por todas partes, enredadas como un tumor maligno. Durante los últimos 3 meses, continuó Beatriz, con voz gélida, a solicitud del Consejo, realizamos una auditoría forense completa. Lamentamos informar que hemos descubierto una trama de fraude sistemático que desvió más de 30 millones de pesos de la empresa a través de una empresa fantasma llamada Escalante Solutions. En el auditorio, el rostro de Rodrigo se puso blanco como una hoja. Camila apretó con fuerza los brazos del asiento, sus labios rojos convertidos en una línea delgada. Beatriz pasó a la siguiente diapositiva. Aparecieron imágenes de contratos falsos y correos electrónicos con autorizaciones falsas, con direcciones IP destacadas en rojo. Estas acciones, remarcó cada palabra, fueron llevadas a cabo por la directora de Desarrollo de Proyectos, la señora Camila Vargas, y su cómplice, el señor Rodrigo Escalante. Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. Sebastián giró de inmediato hacia Camila. Ya no la miraba con orgullo, sino con una confusión absoluta. «¿Camila? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?» Camila se levantó de golpe, lista para su última actuación, la de la víctima. Su voz rebosaba una indignación fingida. «Esto es una calumnia descarada. Mamá», me señaló con el dedo. «¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú la que orquestó todo esto? Siempre supe que no me querías». Beatriz no le permitió decir ni una palabra más. «Señora Vargas, tal vez quiera ver esto». La última diapositiva apareció. No era un documento, era un video nítido, grabado desde la tableta de Mateo. Todo el auditorio, cientos de personas, pudo ver claramente el beso apasionado entre ella y Rodrigo, y luego escucharon sin margen de error la voz de él diciendo: «Solo un contrato más y tendremos suficiente para comprar el departamento en San Diego». El auditorio quedó en completo silencio. Un silencio tan absoluto que se podía oír el zumbido de una mosca. El único sonido fue el jadeo, doloroso, de Sebastián. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en el podio para no caer. Camila se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Toda fachada, toda mentira, había quedado al descubierto ante cientos de ojos. El secretario del juzgado se acercó sin mostrar emoción alguna y colocó un grueso fajo de documentos sobre la mesa frente a Rodrigo y Camila. Orden de embargo de bienes y suspensión del cargo emitida por el juzgado civil. Les pido firmar la recepción. Bajo una presión imposible de resistir, entre los destellos intermitentes de las cámaras y las miradas fijas del público, Rodrigo tomó el bolígrafo con manos temblorosas. Sabía que todo había terminado. Alzó la vista hacia don Esteban, quien estaba sentado en silencio en un rincón apartado, en busca de una última ayuda. Pero lo único que recibió fue un frío y firme movimiento de cabeza de su padre. Me levanté. La piedra en mi mano ahora estaba caliente. Subí al escenario, no por satisfacción ni por disfrutar la victoria. Subí para estar al lado de mi hijo. Lo abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo tembloroso, ignorando los destellos incesantes de las cámaras que captaban ese momento de quiebre. Las semanas siguientes fueron una verdadera tormenta legal. La junta directiva se reunió de emergencia a la mañana siguiente. No hubo discusiones ni titubeos. El voto para destituir a Camila fue aprobado con el 100% de los votos. Todos los expedientes de auditoría, los discos duros sellados y las declaraciones fueron entregados directamente al Ministerio Público.
El tumor había sido extirpado de manera definitiva. Rodrigo, luego de ser convocado por su padre a una reunión familiar, que según me contaron después, fue más aterradora que un juicio, se derrumbó por completo. Don Esteban llevó a cabo una cirugía dolorosa, extirpar el tumor llamado su propio hijo, para salvar el honor de la familia. Ante la disyuntiva de cooperar o ser desheredado y entregado a la justicia por su propio padre, Rodrigo eligió colaborar completamente. Entregó todos los discos duros, contraseñas de correos electrónicos y detalles de cuentas bancarias en el extranjero. Gracias a eso, obtuvo un trato de indulgencia, prohibición de ejercer como asesor de por vida, obligación de devolver todo el dinero que había desviado y una condena de prisión conmutada por libertad condicional bajo estricta supervisión. Camila fue más terca. Contrató a un equipo de abogados costosos e intentó contrademandar, gritando que la habían tendido una trampa, que todo era producto de los celos de una suegra vieja y amargada. Pero todos sus esfuerzos se hundieron frente a la montaña de pruebas irrefutables y al testimonio en su contra de su propio amante. Finalmente, fue acusada de abuso de confianza y fraude organizado. Un futuro tras las rejas la esperaba. Pero había otra batalla, más silenciosa pero igual de feroz, que se libraba en el tribunal de familia. Beatriz, como mi abogada, presentó una solicitud para prohibir que Camila se acercara a Mateo. No lo hicimos por venganza, sino por protección. Argumentamos que su conducta manipuladora y engañosa tenía un impacto emocional grave en el desarrollo de un niño. Y, paradójicamente, el video grabado por el propio Mateo se convirtió en la prueba más contundente, mostrando que el niño había presenciado cosas que ningún menor debería ver jamás. El tribunal emitió una orden de alejamiento temporal, creando un espacio seguro para mi nieto. Sebastián no pudo soportar el golpe. El héroe de la presentación del proyecto se convirtió en un hombre roto, encerrado en su habitación. La traición doble, de la esposa que amaba y del amigo que consideraba un hermano, lo destrozó. Cayó en una depresión por un tiempo, pero luego, con mi apoyo y el de una buena terapeuta, comenzó a dar pasos, poco a poco, para salir de la oscuridad. Poco a poco, fue recuperando el equilibrio. Volvió a encargarse de la empresa, pero ya no era la misma persona ingenua y confiada de antes. Ahora era más decidida, más cuidadosa y con una mirada mucho más clara sobre la verdadera naturaleza de las personas. El proyecto Altos de Querétaro siguió adelante y fue un éxito rotundo, convirtiéndose en un símbolo de su renacer y también del de la empresa. Cuando la tormenta pasó, supe que ya no podía quedarme en Querétaro. Esa mansión lujosa se había vuelto un mausoleo de recuerdos, de felicidades que se habían vuelto mentiras y de dolores que sí fueron reales. La vendí y compré una casita con jardín en San Miguel de Allende, una ciudad antigua y tranquila. Mateo suele venir conmigo los fines de semana. Sembramos flores, leemos libros y caminamos juntos por calles empedradas. Cada mañana, en lugar de enfrentar reportes financieros o reuniones tensas, despierto con el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Me preparo un café con granos locales recién molidos y paso horas cuidando las bugambilias moradas que trepan por el pórtico. Solo me llevé una cosa de mi vida anterior, la argolla de matrimonio de mi difunto esposo. No la guardé en una caja de joyas. Busqué a un joyero talentoso de la ciudad y le pedí que la fundiera y la convirtiera en un dije con forma de pluma. Una joya delicada, ligera pero con mucha fuerza. En la parte de atrás de esa pluma, le pedí que grabara una pequeña serie de números. El día que el tribunal emitió la orden final de protección para la empresa de mi hijo. Es mi recordatorio personal de que la paz no es una forma de huir ni un regalo del cielo. Es un estado que se alcanza después de haber luchado hasta el final por la verdad. Aprendí que la justicia no siempre tiene que ser ruidosa, no necesita ser un grito de venganza. A veces, es solo paciencia. Es reunir pruebas en silencio y saber cuándo es el momento correcto para poner las cartas sobre la mesa. Cuando lo haces, ella brilla sola, con fuerza, y no se apaga. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar.
¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para no causar conflictos o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas de esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para que nuestro contenido sea aún mejor. Dios siempre bendice, y yo estoy segura de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.